Volvamos a nuestra serie de Efesios. Ya llevamos rato en esta serie de Efesios que hemos llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Efesios, y estamos en el capítulo 5, y estamos viendo por ya varias semanas esta sesión que hemos llamado un llamado a la iglesia a imitar a Dios en su andar como hija amada. Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el 17, tenemos varias semanas, y hemos estado viendo varios encabezados, y hoy, si Dios quiere, vamos a ver nuestro último encabezado de esta sesión, que hemos llamado, cuidando tu andar como sabio, evitarás ser necio. Perdón por la S que le quité. Cuidando tu andar como sabio, vas a evitar ser necio. Esta es nuestra última sesión que estamos viendo por varias semanas, desde el versículo 1 hasta el 17. Hoy vamos a terminar estos versículos, que nos vamos a enfocar en los versículos 15 al 17 de Efesios capítulo 5. Vamos a leer este pasaje y después vamos a entrar en lleno en él. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Oramos. Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo que tú nos dirijas, que tú nos guíes y que hables a nuestra vida. Háblanos, queremos escuchar. Que tú, por tu palabra, nos ayude, Dios, a ser cada vez mejores ciudadanos del reino de los cielos, hijos tuyos. Ayúdanos, Padre. Usa a este vaso de barro para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Nos enfocamos en el versículo 15 otra vez. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Es interesante esto, después de que el apóstol Pablo nos manda a imitar a Dios como hijo amado de Él, a que le imitemos en su andar, que imitemos a Dios, y también que andemos de la forma en que Cristo nos modeló, como Cristo anduvo. Dios nos manda, eso lo vimos en los versículos 1 al 2. Luego, después de eso, en los versículos 3 hasta el 14, vemos que el apóstol Pablo da una descripción bastante larga, exhaustiva, acerca de la conducta, acerca de las cosas pecaminosas en las cuales no debemos andar. Eso lo vimos semanas atrás, del versículo 3 hasta el 14, vimos los pecados, las cosas en las cuales un hijo de Dios no debe andar. Y en la cual nosotros, porque somos luz, no somos compatibles con tales cosas. Somos luz en Cristo. Ahora, en este versículo 15 que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo, después que nos explicó todo eso, después que nos enseñó, miren, así es como no deben andar ustedes, como andan los demás. Después que nos dijo todo esto, ahora el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 15 qué debemos hacer. Esto es como más o menos como cuando usted le dan una clase supongamos, una clase para aprender a conducir. Usted le da esa teoría, dan esa clase, le enseñan todas las reglas, todas las cosas que tienen que hacer. Y después que ya usted tiene todo el conocimiento, ¿ahora qué falta? Bueno, vamos a poner ese conocimiento en práctica, como manejando en las leyes, en las cosas de tránsito. Imagínese de que usted de la misma manera que una señal de tránsito, de velocidad, nos indica que nosotros debemos tener cuidado de mantener el límite de la velocidad que está en ese cartel, en esa valla. De esa misma forma también nosotros debemos de tener un cuidado de cómo andamos, en base a lo que Pablo dijo ya anteriormente. Él estuvo diciendo cómo es que anda la gente que no conoce a Dios, en las tinieblas, en estos pecados, en esta forma. Ahora, en base a eso, nosotros debemos tener cuidado de no andar de esta forma. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos va a decir cómo debemos hacerlo.
Pablo comienza en este versículo 15 con un por tanto. Yo le he explicado muchas veces a ustedes que un por tanto lo que significa es en conclusión o en cambio, tengan cuidado de cómo andan. Por tanto, tengan cuidado de cómo ustedes andan, lo que está diciendo aquí. Esto es en contraste a todo lo que dijo anteriormente. La palabra tener cuidado es interesante. Esta palabra tiene un énfasis de que yo debo ser diligente, ¿no verdad? Yo debo ser cuidadoso con precisión minuciosa en mi estilo de vida. Yo tengo que tener cuidado cómo ando. Tengo que tener cuidado cómo me conduzco. Tengo que tener cuidado de qué forma estoy hablando, diciendo, aconsejando, todas estas cosas para yo no ser alguien que no sea sabio, para evitar conducirnos de una forma que no representa lo que nosotros somos en Cristo. Estos son como las advertencias, la luz roja que Pablo pone para que nosotros tengamos cuidado. Pablo continúa diciendo aquí en este versículo 15, no como insensatos o como necios, como dicen en otras versiones. En otras versiones dicen no como necios o insensatos, que es lo mismo. Ahora, ¿qué es un necio o un insensato bíblicamente? Según la Biblia, ¿quién es un necio? ¿Quién es un insensato? Bueno, la respuesta corta que podemos tener a esta pregunta es todo aquel que anda de espalda a Dios y su palabra. ¿Quién es un necio? ¿Quién es un insensato? Toda persona que anda de espalda a la palabra del Señor. Pero esa definición es la definición más corta. Vamos a ver una definición más profunda. Vamos a entrar más en detalle en cuanto a esto. Necio, según el diccionario de Oxford, es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o postura equivocada, demostrando con ella poca inteligencia. Eso es lo que dice este diccionario secular. Ahora, una definición bíblica sería esta. La Escritura describe a los necios como aquellos que han rechazado a Dios y sus caminos y no son capaces o no están dispuestos a apreciar la sabiduría de conocerle y obedecerle. Alguien necio es aquel que comienza a decir, como dice en el Salmo, en los Salmos, que necio dice no hay Dios. Dios no existe. Ese es un necio. Aquel que niega la existencia de Dios. Pero también nosotros, mis hermanos, podríamos también vivir y tomar decisiones necias. Oh, pero yo soy cristiano. Entonces yo no soy un necio. Sí, tú no eres un necio según la definición bíblica de alguien que no conoce a Dios. Pero como hijo de Dios, muchas veces podemos caer en la terquedad, en la necedad, en nuestras formas de vivir. Y debemos también de evitar eso. Muchas veces podemos ser nosotros necios en nuestras decisiones como creyentes. Por tanto, debemos de evitar no ser necios en nuestra forma. Vamos a ver más adelante de qué forma la Biblia no habla de eso. ¿Saben cuál es la locura de las personas del hombre necio? El hombre necio llama necedad a la sensatez y a las cosas espirituales. Miren, la gente del mundo que no conocen a Dios, ¿saben lo que hacen? Llaman necedad a las cosas que no son necias. Llaman necio a las personas que hacen el bien. Llaman necio a las personas que adoran a Dios. El necio le llama necio a lo que no es necio y no se da cuenta que es necio. Miren cómo dice el apóstol Pablo hablando de la sabiduría necia de la humanidad. 1 Corintios 1, 18 al 25, ahí está en pantalla. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ahí dice, en el tiempo de Pablo, las personas de ese tiempo, y también en este tiempo lo vienen diciendo, decían, el evangelio, que yo soy pecador y que Cristo murió por mis pecados, y que yo debo de arrepentirme de mis pecados y el cielo es una locura, es una tontería, eso no es verdad. En el tiempo de Pablo pensaban este tipo de cosas, es una locura. Y quienes lo predicaban
ellos decían, son unos locos, son unos necios, son unos fanáticos. Eso pasa también en estos días. El hombre que no conoce a Dios ignora que él es un pecador, ignora que el evangelio le puede salvar, ignora que él tiene un problema con Dios, ignora que si se muere no hay infierno. Entonces, aquí dice Pablo que los necios consideran al evangelio, la religión, la fe cristiana en Dios como una locura. ¿Quién son los necios? ¿Ellos o nosotros? Pues claro, Dios dice en su palabra que son ellos. Se creen muy sabios, se creen muy inteligentes, pero los necios son ellos. Miren cómo sigue diciendo el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? Esto aquí hablando Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ya que para el mundo creer en el evangelio, creer en la fe, creer en Cristo es una locura, entonces a Dios le agradó y le complazo salvar a aquellos que sí creen por medio de esa locura que ellos dicen que locura. ¿Sabe lo interesante? Que un día las personas necias que viven en este mundo, que están soñando en esta tierra, van a despertar en un infierno real. Van a despertar en un infierno real y se van a dar cuenta, oh, no era locura, el loco era yo, el necio era yo. Pero ya no hay más chance, ya no hay más oportunidad. Sigue diciendo el versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre nunca va a superar la sabiduría y el conocimiento de Dios. No pretendamos ser más sabios que Dios. Si Dios en su palabra dice que es necedad, comportarse de una forma necia es necia. ¿Saben y esto es un poquito hablando de la sabiduría humana, los científicos, personas que estudian el astro, que estudian el cosmos, se han dado cuenta, ellos piensan que ellos todo lo tienen resuelto, y hay algo que ellos se han dado cuenta, es que parece que el universo no tiene fin, porque ellos se han tratado de indagar, de ver hasta dónde es el fin del universo. Y buscan y se dan cuenta que el universo es como una cortina que se va moviendo así y nunca llegan a su fin. Bueno, precisamente eso es lo que dice la Biblia en un salmo, que Dios extiende los cielos como cortina, porque el hombre nunca va a llegar al límite, nunca va a llegar al conocimiento infinito del Señor. Por tanto, sigue diciendo Pablo aquí en este versículo 15, sigue diciendo más al final, dice, no como insensatos, sino como sabios. Cuidemos de andar no como insensatos, sino como sabios. Pablo nos dice que en vez de nosotros conducirnos, mis hermanos, como necios, en vez de nosotros conducirnos de una forma que no sea sabio, nosotros debemos de vivir como sabios. Vivir bíblicamente hablando como un sabio, no como un sabio humanamente, como un sabio bíblicamente. Los sabios, según la Biblia, son aquellas personas que andan en los caminos de Dios en obediencia. Esos son los sabios. Aquellos que andan en los caminos de Dios en obediencia. Esos son los sabios. Aquellos que andan en la palabra de Dios.
Nuestro lugar, mis hermanos, está en andar como sabio. Debemos andar como sabio, con sabiduría, la cual Dios nos ha dado, la cual Dios nos ha mostrado por su palabra. Miren cómo dice el Salmo 1, nos describe cómo anda un sabio, cómo vive un sabio. Tal vez se preguntan, ¿cómo es un sabio? Bueno, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber de cómo es un sabio bíblicamente. El Salmo 1, versículo 1 al 3. Escuche cómo dice. Cuán bienaventurado es el hombre, este es el sabio, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos. Un sabio no anda en los malos consejos, en las malas prácticas que los impíos le dan. Ni se detiene en el camino de los pecadores. El sabio ve peligro, el sabio ve compañías que son peligrosas para su testimonio, para su fe. ¿Y sabe qué? No se asocia, no se mezcla. Dice, ni se sienta ni se sienta en la silla de los escarnadores. El sabio no anda oponiéndose o asociarse con los impíos para burlarse de las cosas buenas y justas. No se hace cómplice a burlarse y también tal vez a profanar y a blasfemar contra el Señor. Los impíos les gusta mucho burlarse de las cosas del Señor. El sabio no hace eso. No lo hace ni se junta con personas que también lo hagan. Miren cómo dice. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Oh, ¿qué es un sabio? Un sabio se deleita en la ley del Señor. Se deleita leyendo la Biblia, meditando en ella. Se deleita en su devocional con el Señor, en su tiempo de oración. ¿Y cuándo lo hace? De día y de noche, en todo tiempo. ¿Y cuál será el resultado del sabio que anda de esta forma? Dice el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. ¿Tú quieres ver un árbol fuerte? ¿Tú quieres ver un árbol vigoroso? ¿Tú quieres ver un árbol que dé fruto? Mantén un árbol a la orilla de un río. Cuando los árboles, si ustedes se fijan, los árboles que están a las orillas de los ríos están más fuertes, más verdes, que un árbol que está apenas sobreviviendo en un desierto. La Biblia toma esta figura para decirnos que cuando nosotros estamos cerca de esa fuente, de ese manantial, de ese río que es la palabra de Dios, que es Cristo, nosotros seremos creyentes fuertes, saludables, que daremos frutos. Esto es un sabio como anda. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué otra cosa debemos hacer como en nuestro andar? Aquí dice que el sabio aprovecha bien el tiempo porque los días cada vez serán peores. Sí. Pablo le dice a estos hermanos que deben de andar como sabios, aplicando esa sabiduría en aprovechar el tiempo ante los eminentes días malos que vendrán. No debemos, mis hermanos, perder el tiempo. No. No deberíamos de vivir la vida solo por vivirla. No. Sino que cada cosa que nosotros hagamos debería de estar impregnado de todo el propósito de Dios en nuestra vida para hacerlo. El sabio trata de aprovechar cada cosa que se le presenta, las oportunidades del tiempo. No es para perder tiempo. No podemos vivir la vida como dice aquel cantante, loca. No viva la vida loca. No va a vivir la vida como sin propósito. No, un creyente está lleno de propósito eterno del Señor. Entonces un sabio debe de aprovechar el tiempo y vivir cada día
su vida impregnada del propósito de Dios para su propia vida, para nuestra vida. Debemos cada día vivir para expandir el reino de Dios en los corazones de aquellos que aún no le conocen. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito que Dios ha fijado desde la eternidad pasada para ti y para mí. Entonces no estamos para perder el tiempo. Aprovechando el tiempo, nosotros aprovechamos el tiempo, mis hermanos, cuando vivimos como luz en este mundo. Cuando tú y yo nos esforzamos por vivir como luz, estamos aprovechando el tiempo. Aprovechamos el tiempo cuando vivimos la vida marcada por la palabra de Dios, por la santidad, por las acciones que muestran misericordia, gracia y bondad. En otra versión dice redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Escuche cómo dice este comentarista Matthew Henry y Francisco La Cueva. Sí, dice aquí, ese tiempo distribuido en las múltiples oportunidades que se nos presentan cada día va pasando tan rápidamente que si no nos asimos prontamente de él, se nos escapa con la misma rapidez con que se presenta. Aquí dice, el tiempo es algo que llega y así como llega, se va. Pero también debemos, por tanto, aprovecharlo. Alguien decía que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlo por los pelos, por los cabellos. El tiempo es como algo, es como calvo, pero tienen que agarrarlo por los cabellos. O sea, como que no perdamos el tiempo, hay que ser activos en aprovechar el tiempo. Saben que el mundo en el cual nosotros vivimos, las personas de hoy en día, son muy sagaces, son muy sabichosos con relación al tiempo, pero no para el bien, sino para pecar. El mundo hoy aprovecha el tiempo para pecar. De esa misma manera, nosotros deberíamos, mis hermanos, de aprovechar el tiempo con la misma solicitud, pero no para pecar, sino para aprovechar todo aquello que contribuye a que nuestra vida como cristiana vaya creciendo espiritualmente, que contribuye a nuestra santificación. Usted sabe que cuando durante toda nuestra vida, y usted piense, reflexione un poquito, durante toda tu vida que tú estuviste sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, en la oscuridad, ¿sabe cuánto tiempo desperdiciaste? ¿Cuánto tiempo desperdicié yo? Perdimos mucho tiempo. Si está en este punto hoy, dale gracias a Dios porque lo conociste hasta este punto. Hay personas que apenas logran conocer al Señor en su último momento, pero gastaron toda una vida. Hay que aprovechar el tiempo. Debemos aprovecharlo. Pero ahora que nosotros somos luz, deberíamos de redimir ese tiempo perdido. Todos los días deberíamos de preocuparnos por redimir el tiempo, aprovechando todas las oportunidades que tenemos para sembrar para la eternidad, para sembrar cosas para el porvenir de la vida eterna. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 4, y versículos 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6. Además, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que sus conversaciones sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Es verdad que nosotros debemos de aprovechar el tiempo entre nosotros como creyentes, pero dice aquí que debemos andar sabiamente para con lo de afuera, las personas que no conocen al Señor. Y aquí dice que debemos de tener cuidado de cómo nosotros andamos, que debemos de hablar con gracia, hablar o sazonar nuestras palabras con sal. A veces nuestras palabras son tan desabridas. Y lo que está diciendo aquí no es literalmente con sal, pero también que es mejor decir palabras más amables que palabras ofensivas y groseras.
que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, cuando vivimos una vida que va de acuerdo a lo que Dios es como luz, estamos redimiendo el tiempo y a la vez estamos andando como sabios. Versículo 17 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El problema del hombre que no conoce a Dios, del necio, es que no entiende la voluntad de Dios. Y al no entender la voluntad de Dios, ¿qué? Vive como necio. Ese es el problema de él, o uno de ellos, de sus problemas. La sabiduría con la cual nosotros debemos andar también se manifiesta en esto, en un entendimiento correcto de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esto es sabiduría espiritual. ¿Sabe qué? Alguien sabio tiene un entendimiento correcto de lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, cómo Dios es, lo que Dios dice, lo que Dios no dice. ¿Saben por qué? Porque Dios no ha manifestado su voluntad. Dios no ha dado a conocer su voluntad. Dios en la Biblia nos dejó su voluntad. Saber la voluntad de Dios, mis hermanos, no es difícil. No es difícil porque ya está aquí. Hay cosas particulares que nosotros no podemos saber, pero lo que Dios se mostró, lo necesario está aquí. Entonces, lo que debemos hacer es andar conforme a lo que la Biblia dice. Dios nos ha revelado todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para la vida cristiana, para vivir en este mundo sabiamente. Dios no ha dejado a nosotros sin que nosotros conozcamos cómo Él piensa. Dios nos ha dado lo necesario para que le honremos y para que le glorifiquemos. Dios nos ha dado a conocer su voluntad en la Biblia para que nosotros seamos o vivamos cada día como sabios. Miren como dice aquí, se lo puse en pantalla, algunas de aquella voluntad de Dios revelada para nosotros. Dios nos ha revelado su voluntad de que desea que todos se salven y que lleguen al conocimiento de su verdad o de su verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dios nos ha revelado que quiere que seamos controlados por el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Dios quiere que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Dios nos ha revelado que quiere que vivamos vidas lejos del pecado, que vivamos en santificación. 1 Tesalonicenses 4, 3. Dios nos ha revelado que quiere que vivamos vidas sumisas a Él y a las autoridades, siempre que eso no interfiera con nuestra obediencia a Él. 1 Pedro 2, 13 al 15. Dios nos ha revelado que Él le agrada cuando nosotros sufrimos por su verdad, por el Evangelio y no por nuestros pecados. 1 Pedro 2:20. Y por último, Dios nos ha revelado que debemos ser agradecidos en todas las circunstancias que estamos pasando, porque esa es su voluntad. 1 Tesalonicenses 5:18. Dios quiere que aprendamos a conocer su voluntad. Y dice un montón de cosas más en la Biblia. Pues sí, la voluntad de Dios es aquí. Este versículo 17 dice, pues, sigue diciendo así, pues, no seáis necio, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos de vivir cada día vidas sabias, presentando nuestras vidas de servicio como un sacrificio vivo a Dios. Sí, Señor, aquí estoy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, aquí estoy, úsame para tu gloria y para tu reino. Nosotros no debemos de conformarnos al mundo, sino entendiendo la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Termino con este último versículo, Romanos 12, 1 al 2. Miren cómo dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios,
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Presenten su cuerpo a Dios. Aquí estoy. Yo quiero vivir como sabio. Yo quiero aprovechar el tiempo como sabio. Yo quiero conocer tu voluntad como sabio. Aquí estoy. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena y aceptable y perfecta. Creo que esta es la forma en la que la palabra de Dios nos llama a vivir. Después de que todo lo que Pablo dijo en los versículos 1 hasta el 14, en estos 3 últimos versículos, nos dice cómo debemos vivir, como sabios. Debemos de vivir como un sabio, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a que podamos ser sabios en nuestra forma de pensar, sabios en nuestra forma de andar, no necios. Que nuestra vida, decisiones que tomemos sean para dar gloria a Dios. Que podamos conocer lo que Dios dice y lo que no dice. Para que seamos personas que le honremos en todo lo que hagamos o digamos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llamas, Señor, a que tengamos cuidado de no andar como necios. O sea, de no andar de espalda a ti, de no andar de espalda a tu palabra. Perdónanos, Dios, por las veces que hemos andado de esa forma. Ayúdanos, Dios, a andar como sabios. Sabios que aprovechan el tiempo para todo aquello que es edificante para mí y que contribuya con la expansión de tu reino. Que seamos sabios en no perder el tiempo, sino sabiendo que los días van a ser cada vez peores, malos. Las cosas no van a ir de lo peor a lo mejor, van a ir de lo que no es tan peor a lo más peor. Así van a ir las cosas. Pero la única garantía de bienestar, de prosperidad y de paz y de felicidad eterna es Cristo. Tu palabra nos ha revelado, Señor, lo que es bueno. Y aquí está, Señor. Ayúdanos a entenderla y a vivirla. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has llenado por ella y nos has hablado. Ahora ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.